Mi hermano pagó $15 por un deepfake para destruirme. Robó a mi novia, arruinó mi vida y me hizo lucir como un mentiroso. Pero años después se emborrachó y confesó todo en video. Y ahora ha perdido todo mientras yo vivo la vida que él nunca podrá tener. Tengo 28 años. Soy dueño de un gimnasio en Portland. Estoy casado con la mujer más increíble del mundo. Tenemos mellizos de 3 años y otro bebé en camino. Y mi vida es honestamente mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Pero hace como 6 meses recibí un video que básicamente validó todo lo que había estado diciendo durante los últimos 5 años. Un video que probó que no estaba loco, que no era un mentiroso, y que mi hermano mayor es literal y completamente un sociópata. Y la cosa es que, incluso con esa validación, incluso sabiendo que tenía razón todo este tiempo, no sé si alguna vez voy a procesar completamente lo que me hizo. O sea, ¿cómo procesas el hecho de que alguien de tu propia sangre pagó $15,000 para destruir tu vida completa solo porque quería robarse a tu novia? Supongo que debería empezar por el principio, cuando éramos niños. Mi hermano Cameron siempre fue el hijo dorado, ya sabes, 2 años mayor que yo, sacaba buenas notas sin esforzarse mucho. Era bueno en deportes. Tenía ese carisma natural que hace que la gente lo ame automáticamente. Yo era el hermano menor que básicamente existía en su sombra, y mis padres nunca se molestaron en disimularlo. Cuando Cameron ganaba un partido de fútbol era como si hubiera curado el cáncer. Celebraciones, cenas especiales, todo el show completo. Pero cuando yo conseguía algo era tipo, ah, qué bien, mijo, pásame la sal. No era abuso ni nada dramático así. Solo era ese favoritismo constante y agotador que te hace sentir como si nunca fuera suficiente, sin importar qué tan duro lo intentaras. De todas formas, crecimos. Cameron se fue a una universidad prestigiosa con beca completa, se graduó con honores, consiguió un trabajo increíble en finanzas, básicamente, cumplió cada expectativa que mis padres tenían para él. Yo fui a una universidad estatal normal, estudié marketing, conseguí un trabajo decente en una empresa mediana, nada espectacular, pero estaba bien, ganaba lo suficiente para vivir cómodo y hacer lo que quería. Para cuando llegamos a 2018, yo tenía 23 años y honestamente estaba en un buen lugar en mi vida, tenía mi propio departamento, un grupo sólido de amigos, estaba en buena forma física porque iba al gimnasio religiosamente, y entonces conocí a Olivia. La conocí en el picnic anual de la empresa, uno de esos eventos corporativos incómodos donde todos pretenden que les gusta pasar tiempo juntos fuera de la oficina, y ella trabajaba en el departamento de recursos humanos, así que técnicamente no trabajábamos directamente juntos, pero nos habíamos visto por ahí. Era hermosa, tipo realmente hermosa, cabello castaño largo, ojos verdes, sonrisa que literalmente iluminaba una habitación, ya sabes, todo ese cliché que suena falso, pero que en este caso era completamente verdad. Empezamos a hablar junto a la mesa de bebidas. Ella hizo un chiste sobre lo terrible que estaba la limonada. Yo me reí, y de alguna forma terminamos conversando por 2 horas sobre todo. Y nada, películas, música, nuestras familias, ese tipo de cosas que compartes cuando apenas conoces a alguien, pero sientes esa conexión instantánea. Empezamos a salir como una semana después, y honestamente fue perfecto durante el primer año. Ella era dulce, divertida, apoyaba mis metas, y yo estaba completamente enamorado de ella, de esa forma intensa que tienes cuando estás en tus veintes y crees que has encontrado a tu persona. Después de como 8 meses de estar juntos, decidimos mudarnos a un departamento. Nada lujoso, pero era nuestro. Y recuerdo pensar que finalmente tenía algo que era completamente mío, algo que Cameron no podía opacar, porque él estaba en su propia vida en otra ciudad haciendo sus cosas de finanzas, y yo estaba construyendo algo real con alguien que me amaba por quien yo era, no por cómo me comparaba con mi hermano perfecto. Entonces Cameron volvió a la ciudad. Consiguió una transferencia a una oficina local o algo así, no recuerdo exactamente los detalles porque honestamente no me importaba mucho, pero de repente estaba de vuelta y queriendo reconectar conmigo. Al principio estuvo bien, ya sabes. Habíamos mantenido contacto mínimo durante años, pero él parecía genuinamente interesado en mi vida. Preguntaba por mi trabajo, por Olivia, y yo pensé, bueno, tal vez ahora que somos adultos, podemos tener una relación de hermanos real, sin toda esa dinámica rara de la infancia. Lo presenté con Olivia en una cena casual, y ella pensó que era encantador porque por supuesto que sí.
Cameron siempre ha sido encantador. Es como su superpoder o lo que sea. Pero entonces empecé a notar cosas raras. Tipo Cameron empezó a aparecer en lugares donde sabía que íbamos a estar. Oh, casualidad, los vi aquí. O mandaba mensajes preguntando qué estábamos haciendo ese fin de semana. Y cuando salíamos en grupo siempre se las arreglaba para sentarse al lado de Olivia, para hacerla reír, para tocar su brazo cuando contaba historias. Olivia decía que yo estaba siendo paranoico, que él solo estaba siendo amigable y tratando de conocer a la gente importante en mi vida. Y yo me sentía como un idiota celoso por siquiera mencionarlo. Así que dejé de decir algo y solo traté de ignorar esa sensación incómoda en mi estómago cada vez que los veía interactuar. En marzo de 2019, tuve que ir a Seattle por una conferencia de trabajo, 3 días, nada del otro mundo. Y Olivia se quedó en casa porque tenía sus propias cosas que hacer. Le dije a Cameron que iba a estar fuera, no sé por qué. Supongo que solo fue conversación casual. Y él dijo algo como, «Ah, genial, disfruta el viaje». Fui a Seattle, asistí a las sesiones aburridas, hice networking, dormí solo en mi cuarto de hotel viendo Netflix, básicamente lo más inocente y poco emocionante que puedes imaginar para un viaje de trabajo. Volví un viernes por la tarde, cansado y con ganas de ver a Olivia, y cuando llegué al departamento, ella estaba sentada en el sofá con su laptop, y la forma en que me miró, Dios, nunca voy a olvidar esa mirada, era como si yo fuera un completo extraño, como si fuera algo repugnante que acababa de aparecer en su sala. Me preguntó cómo había estado el viaje, y yo dije, bien, cansado pero bien. Y entonces ella solo giró su laptop hacia mí y dijo, explícame esto. Y ahí estaba yo, o al menos lo que parecía exactamente como yo, en un video que claramente había sido filmado en un cuarto de hotel, haciendo cosas, ya sabes, cosas sexuales con una mujer que definitivamente no era Olivia. El video duraba como 2 minutos. La calidad era buena, demasiado buena, y me quedé ahí parado con mi maleta todavía en la mano, tratando de procesar lo que estaba viendo, porque mi cerebro literalmente no podía entender cómo existía ese video de algo que jamás había pasado. Le dije que no era yo, que no tenía idea de qué diablos era eso, que yo nunca haría algo así. Y ella empezó a llorar y a gritarme que dejara de mentir, que la evidencia estaba ahí mismo, que cómo podía ser tan descarado de negarla cuando ella podía ver con sus propios ojos que era yo. Traté de explicarle sobre los deepfakes, sobre cómo la tecnología ahora puede hacer videos falsos que se ven completamente reales, y ella solo me miraba como si yo estuviera inventando excusas ridículas, como si le estuviera insultando su inteligencia. Le rogué que me creyera, le mostré fotos con fechas de mis actividades en Seattle, le enseñé mi itinerario completo de la conferencia, le dije que podíamos ir juntos, a que expertos analizaran el video, pero ella ya había decidido. Ya me había condenado en su mente. Y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Me preguntó quién me había enviado el video, y ella dijo que había sido Cameron, que él se lo había mandado esa mañana diciendo que necesitaba que ella viera algo importante, que un amigo suyo en Seattle había estado en el mismo hotel y había visto este video circulando, y pensó que ella debería saberlo. Y ahí fue cuando todo hizo clic en mi cabeza. Toda esa incomodidad que había sentido, todas esas veces que él había estado demasiado cerca de ella, demasiado interesado, demasiado presente. Le dije que Cameron había creado ese video, que era obvio que él había hecho esto para separarnos, y ella me dijo que yo estaba enfermo, que estaba tan desesperado por encubrir mi traición que estaba dispuesto a acusar a mi propio hermano de algo tan elaborado y ridículo. Me fui del departamento esa noche porque ella me pidió que me fuera, me quedé con mi amigo Andrew y pasé todo el fin de semana tratando de averiguar qué diablos hacer. El lunes Olivia había compartido el video con nuestros amigos mutuos, con gente de la oficina, básicamente con cualquiera que nos conociera a ambos, y para el martes, yo estaba en la oficina de recursos humanos, siendo interrogado porque aparentemente, tener un video así circulando era mala imagen para la empresa, incluso si era falso. Y cuando dije que era falso, y pedí que trajeran expertos para verificarlo, me dijeron que la empresa no iba a gastar recursos investigando mi vida personal y que lo mejor era que renunciara voluntariamente en lugar de ser despedido. Perdí mi trabajo en menos de una semana. Perdí mi departamento porque no podía pagar la renta yo solo, y Olivia no quería verme ni en pintura. Perdí la mayoría de mis amigos porque todos habían visto el video y decidieron creerlo, en lugar de creerme a mí cuando les decía que era falso,
Y los pocos que dijeron que me creían igual, se alejaron porque la situación era demasiado incómoda y dramática para ellos. Llamé a mis padres tratando de explicarles lo que estaba pasando, y mi papá literalmente me cortó a la mitad de mi explicación y me dijo que dejara de avergonzar a la familia con mis mentiras, que ya era suficientemente malo lo que había hecho sin agregar insultar su inteligencia, pretendiendo que nunca pasó. Cameron, por supuesto, fue muy solidario públicamente. Publicó en redes sociales sobre cómo estaba devastado por las acciones de su hermano menor, sobre cómo a veces la gente que amas te decepciona de las peores formas posibles, y entonces, como 2 meses después de que mi vida explotara completamente, me enteré por Andrew, quien todavía hablaba con algunos de nuestros conocidos mutuos, que Cameron y Olivia estaban saliendo. No perdieron tiempo, literalmente estaban juntos en público, yendo a los mismos restaurantes donde ella y yo solíamos ir, publicando fotos juntos en Instagram, todo muy público y muy deliberado, y cuando confronté a Cameron por teléfono, porque fui lo suficientemente estúpido de pensar que tal vez una confrontación directa lo haría admitir algo, él solo dijo que él no podía controlar si dos personas se enamoraban, que a veces las cosas simplemente pasan, y que tal vez si yo no hubiera sido un tramposo las cosas habrían sido diferentes. No tenía trabajo, no tenía novia, no tenía amigos, no tenía apoyo de mi familia, no tenía absolutamente nada excepto a Andrew, que era básicamente el único ser humano en el planeta que me creía cuando decía que el video era falso. Andrew trabajaba en un gimnasio en Portland y había estado hablando de mudarse allá para abrir su propio lugar, y me dijo, ¿sabes qué? Vámonos juntos, empecemos de nuevo donde nadie nos conoce y nadie tiene ideas preconcebidas sobre ti. Así que eso hice. Empaqué las pocas cosas que todavía tenía, me subí a mi Honda Civic 2015 que apenas seguía funcionando, y manejé con Andrew hasta Portland en mayo de 2019, sintiendo como si tuviera 23 años y mi vida ya hubiera terminado. Los primeros meses en Portland fueron honestamente terribles, estaba deprimido, amargado, enojado todo el tiempo, y Andrew básicamente tuvo que arrastrarme a través de cada día. Conseguí un trabajo en el gimnasio, donde él trabajaba, solo limpiando equipos y ayudando con tareas básicas, nada que requiriera mucha interacción humana porque yo estaba demasiado roto para fingir que estaba bien. Poco a poco empecé a mejorar, muy lentamente. Tipo, me tomó meses llegar a un punto donde podía pasar un día entero sin pensar en Olivia, o en Cameron, o en lo injusto que era todo. Andrew y yo empezamos a planear, abrir nuestro propio gimnasio, juntamos nuestros ahorros, que en mi caso no era mucho, pero él tenía algo guardado. Conseguimos un préstamo pequeño, y en 2021 abrimos nuestro lugar, pequeño pero decente, enfocado en entrenamiento funcional y clases grupales. Y entonces conocí a Lauren. Ella venía al gimnasio como 3 veces por semana, maestra de kindergarten, sonrisa genuina, risa contagiosa, y era tan diferente a Olivia en todos los sentidos posibles, más baja, cabello rubio, pecas, pero sobre todo era diferente en cómo era como persona, más tranquila, más paciente, más real de alguna forma. Empezamos a hablar después de sus clases, luego esas conversaciones se convirtieron en cafés, y cuando finalmente le conté toda mi historia, incluyendo la parte del deepfake y cómo mi vida había explotado, ella solo me miró y dijo, eso suena absolutamente horrible y completamente injusto, te creo. Y fue la primera vez en años que alguien además de Andrew había dicho esas palabras, y realmente las había dicho en serio. Nos casamos en 2022, una ceremonia pequeña en la playa con solo nuestros amigos cercanos, y mis padres no vinieron porque básicamente habían cortado contacto conmigo completamente después de todo el drama, y honestamente para ese punto, yo ya había hecho las paces con el hecho de que ellos habían elegido creer a Cameron sobre mí, y probablemente nunca iban a cambiar de opinión. Lauren y yo tuvimos mellizos en 2022, Ben y Sara, y ser padre básicamente me transformó en una persona completamente diferente, tipo toda esa amargura y enojo que había estado cargando. Empezó a desvanecerse porque ahora tenía estas dos personitas perfectas que dependían de mí y que me amaban incondicionalmente, sin importar qué video falso existiera de mí en internet. La vida era buena, realmente buena. El gimnasio estaba creciendo, Lauren estaba feliz en su trabajo, los mellizos eran saludables y adorables, y yo había llegado a un lugar donde raramente pensaba en mi vida anterior, en Cameron, en mis padres, en Olivia, porque todo eso se sentía como si le hubiera pasado a una persona diferente en una vida diferente. Y entonces, en abril pasado,
Recibí un mensaje de mi viejo amigo Brian, uno de los pocos que había mantenido contacto muy ocasional conmigo a través de los años, y el mensaje decía: «¿Necesitas ver esto?». Y había un link a un video en YouTube que ya tenía como 500,000 de vistas. El video era de una fiesta, claramente alguien grabando con su teléfono de forma casual, y ahí estaba Cameron, completamente borracho, rodeado de gente, y estaba contando una historia sobre cómo había conseguido a su esposa, y literal, palabra por palabra, dijo: «Ustedes no lo van a creer, pero pagué $15,000 por un deepfake profesional de mi hermano, para que pareciera que estaba engañando a su novia. Y funcionó perfectamente. Ella lo dejó. Yo entré a consolarla, y ahora estamos casados y tenemos un hijo. Fue la mejor inversión que he hecho en mi vida». Y todos en el video estaban riéndose como si fuera la anécdota más divertida que habían escuchado, como si Cameron acabara de contar un chiste brillante en lugar de admitir que había destruido la vida de su hermano por $15,000 y una mujer. El video se volvió viral en cuestión de horas. La gente lo estaba compartiendo por todos lados, con títulos como «Hombre admite haber creado deepfake para robar novia de su hermano», y de repente mi teléfono estaba explotando con mensajes de gente que no había hablado conmigo en años, disculpas, expresiones de shock, gente diciendo que no podían creer que Cameron hubiera hecho eso, que siempre había parecido tan buena persona. Mis padres me llamaron llorando. Mi mamá diciendo que lo sentía muchísimo, que habían cometido un error terrible, que nunca debieron haberme tratado así, y yo solo me quedé ahí sentado escuchándola pero sin sentir realmente nada, tipo la validación que había querido tan desesperadamente 5 años atrás, simplemente no importaba ya, porque mi vida actual era tan diferente y tan mejor que la vida que había perdido. Cameron perdió su trabajo casi inmediatamente. Su empresa no quería estar asociada con alguien que admitía públicamente haber cometido fraude y manipulación tan elaborada, y aparentemente su matrimonio con Olivia también explotó porque ella finalmente se dio cuenta de que había sido manipulada también, que Cameron la había usado como peón en su juego enfermo, y él la había abandonado después de que ella se enterara de la verdad, dejándola sola con su hijo que tenían juntos, un niño que ahora tiene como 4 años y que básicamente no tiene papá porque Cameron simplemente desapareció de sus vidas. Olivia me contactó como un mes después de que el video se hiciera viral, un mensaje largo en Facebook explicando todo, disculpándose profusamente, diciéndome que había arruinado mi vida por no creerme, que había sido tan estúpida y ciega, que entendía si yo nunca podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera cuánto lo sentía. Le respondí algo corto y educado, tipo: «Agradezco la disculpa, espero que tú y tu hijo estén bien, pero no tengo interés en reconectar». Y fue raro porque parte de mí todavía recordaba cuánto la había amado, pero esa persona que la amaba ya no existía realmente. Había sido reemplazada por alguien que amaba a Lauren, que tenía una familia completamente diferente, que había construido una vida completamente nueva. Lauren y yo hablamos mucho sobre todo esto, sobre cómo manejar las disculpas que seguían llegando, sobre si debía reconectar con mis padres que ahora querían ser parte de nuestras vidas, y ella fue increíblemente paciente y comprensiva mientras yo procesaba todo. Al final decidí mantener contacto muy limitado con mis padres, tipo llamadas ocasionales y fotos de los nietos, porque ellos están viejos, y supongo que parte de mí todavía los ama, a pesar de todo, pero no es una relación cercana ni va a serlo nunca. El daño está hecho y no puedo simplemente olvidar que me abandonaron cuando más los necesitaba. En cuanto a Cameron, no he hablado con él ni una sola vez desde que el video salió, y honestamente no tengo ningún deseo de hacerlo. No hay nada que él pueda decir que cambie lo que hizo o que haga que todo valga la pena. La única cosa que hice relacionada con toda esa situación fue establecer un fondo fiduciario para el hijo de Cameron y Olivia, un niño que no pidió nacer en medio de todo este desastre, y que ahora está creciendo sin padre porque su papá es un sociópata que lo abandonó. Puse como $50,000 en el fondo, configurado para que él pueda acceder a él cuando cumpla 18 años, y se lo hice saber a Olivia a través de mi abogado. Pero también dejé muy claro que esto no significa que quiero tener contacto con ella o con el niño, es simplemente lo correcto de hacer, porque ese niño es técnicamente mi sobrino, y no es su culpa que su padre sea una basura de ser humano. Ahora estamos en octubre de 2025. Lauren está embarazada de nuestro tercer hijo. El gimnasio está funcionando mejor que nunca, porque honestamente, después de que toda la historia se volvió viral, un montón de gente empezó a venir específicamente para apoyarme, lo cual es raro pero apreciado,
Y Ben y Sara están en preescolar siendo los niños más adorables del planeta. Mi vida es buena, realmente genuinamente buena de una forma que nunca hubiera sido posible si me hubiera quedado en mi vida anterior. Y esa es probablemente la parte más rara de toda esta situación, el hecho de que la peor traición de mi vida terminó llevándome a la mejor vida que podría haber imaginado. ¿Todavía me enoja pensar en lo que Cameron hizo? Por supuesto. ¿Todavía me duele recordar cómo mis padres me abandonaron sin siquiera darme el beneficio de la duda? Absolutamente. Pero también sé que si nada de eso hubiera pasado, yo nunca habría conocido a Lauren, nunca habría tenido a Ben y Sara, nunca habría abierto mi propio negocio con Andrew, nunca habría terminado en Portland viviendo esta vida que amo. No estoy diciendo que perdoné a Cameron o que todo pasó por una razón o alguna tontería motivacional así, porque honestamente él puede irse al demonio por lo que me hizo, pero sí estoy diciendo que de alguna forma sobreviví a lo peor que me podía pasar y encontré algo mejor del otro lado. La semana pasada, Andrew y yo estábamos cerrando el gimnasio después de un día largo, y él me preguntó si alguna vez me arrepentía de haberme mudado a Portland, de haber dejado atrás toda mi vida anterior, y le dije que no, ni un solo segundo, porque esa vida anterior no era realmente mía de todas formas, era solo yo tratando de existir en la sombra de Cameron, tratando de ganar la aprobación de padres que nunca me iban a valorar de la forma que yo necesitaba, tratando de mantener una relación con una mujer que al final no me conocía lo suficientemente bien para creerme cuando más importaba. Esta vida, la que tengo ahora con Lauren y los niños y el gimnasio y amigos reales que me apoyan incondicionalmente, esta es mi vida real, la que construí desde cero después de que todo lo demás fue destruido, y nadie me la puede quitar porque esta vez está construida sobre bases verdaderas en lugar de sobre la arena de relaciones que nunca fueron realmente sólidas para empezar.